Hoy les quiero hablar acerca de una enfermedad que está desde el inicio de su historia, que fue hace muchos años, muy estigmatizada, principalmente por la vía de transmisión y por las lesiones que causa. Y estoy hablando acerca de la sífilis. La sífilis es una enfermedad infecciosa, infecto-contagiosa causada por una bacteria gram negativa llamada Treponema pallidum, subespecie pallidum. Hay diferentes variedades de treponema, pero en especial esta es la que conocemos por ser transmitida a través de vía sexual, por el contacto con lesiones que se localizan típicamente en membranas mucosas. Sin embargo, también existe la transmisión vertical, que significa que una madre gestante que está infectada y que no está siendo tratada para esta infección, claro, puede transmitírsela a su pequeño. Y ahorita hablamos un poquito más acerca de la sífilis congénita porque se me hace un tema bien delicado y las cifras son verdaderamente escandalosas y terribles. Muy brevemente les quiero mencionar que el curso de la enfermedad se divide principalmente en dos etapas, que es la sífilis temprana y la sífilis tardía. La sífilis temprana, por un lado, se subdivide a su vez en tres diferentes etapas, que son la sífilis primaria, la cual se desarrolla entre los primeros 9 y 90 días, que es en lo que consta el periodo de incubación. Posteriormente, si esta etapa no es tratada, se va a desarrollar la sífilis secundaria, que abarca un periodo de entre aproximadamente 4 y 10 semanas posteriores a la infección inicial. Aquí ya podemos observar algunos síntomas y lesiones en piel o en las regiones en donde se tuvo el contacto. Mientras que la sífilis latente, que recapitulo, sigue perteneciendo a la sífilis temprana, a la primera fase, va a desarrollar a partir de 2 años posterior a el contagio inicial. Todo esto, por supuesto, que puede evitarse con tratamiento, que lo existe y es muy efectivo. La segunda gran fase es la sífilis tardía. Y dentro de la sífilis tardía también hay subfases, como es la sífilis latente tardía, que normalmente se desarrolla un año posterior a la infección inicial, y posteriormente está la sífilis terciaria, que es en donde pueden observarse ya otro tipo de síntomas y en donde se desarrolla la neurosífilis, por ejemplo, o la cardiosífilis. Regresando un poquito a el tema de la sífilis congénita, que me parece algo tristísimo y muy lamentable. Normalmente es una enfermedad fatal si no es tratada la madre durante las etapas tempranas. La madre es contagiosa prácticamente en cualquiera de las fases de la enfermedad y bueno, la infectividad puede ser desde un 30 hasta un 80% al producto. Algunas cifras que están muy, no me encontré un documento más actual, pero esta es del 2012, se estimaba que alrededor de 350,000 embarazos cursaron durante ese año con sífilis. De estos 350,000, aproximadamente 143,000 derivaron en un aborto. Alrededor de 62,000 muertes se desarrollaron una vez que el bebé había nacido y más de 40,000 embarazos fueron de pretérmino, sin contar los bajos pesos al nacer y algunas otras. En general, hablando de sífilis, como les decía, se estima que hay más de 18 millones de casos de sífilis en el mundo. ¿Cuál es el agente causal? Bueno, como les decía al inicio del video, el agente causal es una bacteria denominada Treponema pallidum. Es una bacteria gram negativa de la familia de las espiroquetas, debido a su forma, a su morfología tipo espiral. Es una bacteria con una muy alta infectividad. Es bastante probable que una persona se infecte una vez que tiene el contacto cercano sexual con una persona infectada. Y algo también especial que tiene esta bacteria es que su capacidad de evadir al sistema inmune es muy alta. A pesar de que esta enfermedad se conoce desde hace miles de años, no fue hasta 1905 que dos científicos alemanes, Fritz Schaudinn y Erich Hoffmann, describieron al agente causal como una bacteria, que es Treponema pallidum.
Hay varias hipótesis acerca del origen real. Es una enfermedad que tiene una peculiaridad y les voy a mencionar más adelante todos los nombres que ha adquirido y casi siempre se refieren al sitio a quien le están culpando de haber sido el original. Por ejemplo, los polacos la llamaban sífilis alemana, los rusos la llamaban enfermedad polaca, los japoneses la llamaban morbo o enfermedad o mal chino, los italianos, alemanes e ingleses la llamaban la enfermedad francesa. O sea, cada uno como que a su enemigo le echaba la culpa de que él era quien la había empezado a diseminar por el mundo. La cuestión es que no se tiene la certeza de en dónde fue que se originó. Si bien es cierto que se conoce y hay vestigios de que existe hace más de 15,000 años antes de Cristo y se estima que pudo haberse originado ya sea en África o en Asia, hay mucha disputa en cuanto a, muy especialmente en cuanto a si fue de América a Europa o viceversa. Evidentemente los europeos dicen que la trajeron de América, pero también hay quien dice que la sífilis ya existía desde hace muchísimo tiempo en Europa y que más bien fue al revés. Se cree probablemente que si es que en Europa fue de donde se llevó, se importó hacia América, probablemente no se sabía que era sífilis y que se pudo haber confundido tal vez con lepra incluso. Como les digo, hay vestigios desde 15,000 años antes de Cristo, se han observado en esqueletos de la edad neolítica. Los huesos tienen una cierta peculiaridad, un signo muy característico de cuando la persona murió por sífilis, y estos esqueletos ya lo presentan. Esqueletos de 2000 años antes de Cristo en Rusia también presentan estas marcas. Se han observado también en las ruinas de Pompeya, esta ciudad que fue enterrada por el volcán Vesubio en el año 79. También hay vestigios en ciertos esqueletos incluso de que había sífilis congénita. Y bueno, realmente el origen, como les digo, no ha sido bien esclarecido. El tratamiento, bueno, en sus inicios se creía que podía ser el mercurio. A las personas se les hacía aspirar el vapor caliente del mercurio. Después, bueno, se cambió por otros, algo más natural, que era el guayaco, que era una planta de Haití. Posteriormente surgieron los medicamentos basados en arsénico, pero actualmente se sabe que la penicilina es más que suficiente para tratar la sífilis. Por último, como un dato curioso, existe un poema dedicado a la sífilis escrito por Girolamo Fracastor, que era un médico italiano que vivió entre los años 1478 y 1553. Escribió un libro dividido en 3 tomos denominado Sífilis, Sive de Morbo Gálico, que era el mal francés, y ahí cuenta, bueno, además de un poco de ciencia acerca de la enfermedad, al final platica un cuento protagonizado por un pastor llamado Sífilos, de ahí el nombre sífilis, que fue castigado con esta enfermedad por Apolo, el dios del sol, porque el pastor se rebeló y prefirió adorar al rey porque le caía mal el sol, porque quemaba los árboles y destruía los cultivos. Pues ahora ya sabes un poco más acerca de Treponema pallidum.